Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Amén. Amada iglesia, voy a leerles un poquito más de el capítulo 1 de Juan. Dice la palabra: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y entonces fue cuando leímos ahorita donde Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le contestó con una pregunta: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y entonces le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Amén, gloria a Dios, ¿cierto? La palabra la he llamado, le he puesto el nombre de cuando Dios me ve. Cuando Dios nos ve, suceden cosas importantes, cosas maravillosas. Se mueven nuestras vidas de una manera sobrenatural. Y muchas veces nosotros estamos en lugares que ni siquiera nos imaginamos que Dios nos está observando, como lo que le pasó a Natanael. Natanael estaba debajo de la higuera, yo me imagino que limpiando allí los higos, que estaba por ahí arreglando las matas, deshiervando, o quizás cogiendo el fruto ya. Pero mientras él hacía esto, él pensaba en lo que sería la venida, el nacimiento, la llegada del rey, ¿cierto? Porque esto esperaban los judíos, la llegada del rey. Pero era imposible para Natanael pensar que de Nazaret saliera el rey que ellos estaban esperando, que saliera ese Mesías que ellos estaban esperando. ¿Por qué? Porque Nazaret era un modesto pueblo rural de Galilea, sin ninguna importancia ni política ni religiosa. Era esos lugares que están por allá donde a uno no le provoca ir, ¿cierto? Hay lugares que uno dice, por decir, aquí en Colombia está Santa Marta, Cartagena, esos lugares que uno dice, lo invitan, uno dice, wow, voy a ir, quiero pasar allá unas vacaciones, ¿cierto? Pero si a usted le dicen, vamos a ir allá que el cerro y toca caminar 4 horas, 2 en bestia, 3 a pie, 5 horas, nos toca echarnos al hombro, ¿a quién le provoca ir? Dice, no, ¿yo qué voy a hacer por allá, cierto? Yo no tengo espíritu de excursionista, ¿cierto? A nadie. Y en esos lugares todos sabemos que es muy poco lo que llega, de que salen personas con un intelecto sobresaliente, ¿verdad? Porque se dificulta allí todo. Y entonces Nazaret era un lugar apartado, era un pueblo de escasas personas, de pocas personas. Y entonces Natanael dice, ¿podrá salir algo bueno? Aparte que de eso, vivían una religión muy estricta a la ley que había dejado Moisés. Ellos eran muy apegados a la ley. Entonces, la pregunta de Natanael, por eso Dios dijo, un verdadero israelita. Porque él esperaba en su corazón
la llegada del Mesías. Y de donde fuera él lo iba a aceptar, así fuera de Nazaret. Pero le fue para él difícil. Él le pregunta y le dice a Andrés: ¿podrá salir algo bueno de allá de Nazaret? Cuando voy a hacer un paréntesis aquí, les voy a contar algo de mi testimonio. Cuando yo llegué aquí a Restrepo, yo llegué embarazada y con una niña ya de 12 años, que ahora tiene ya 23, y el niño tiene 10 años. Yo llegué aquí a Restrepo. Cuando yo llego aquí a Restrepo, yo estaba muy apartada de las cosas de Dios. Estaba totalmente alejada, yo no quería nada con el Señor, porque estaban pasando momentos difíciles en mi vida, momentos difíciles. Y cuando yo llego a la iglesia, o más bien cuando van y me buscan en la casa para llegar a la iglesia, porque yo sé que a todos en algún momento nos ha pasado que llegan y nos tocan la puerta y a veces uno se esconde. Uno sale corriendo y allá vienen los de la iglesia. Yo me voy a esconder. No, yo no estoy. No, ¿yo qué voy a hacer por allá? Yo me voy. No. Eso lo hice yo muchas veces. Pero Dios me estaba viendo. Lejos de mi pensamiento estaba que allá estaba Dios observando. Porque cuando Dios tiene un propósito con alguien y Dios pone su mirada allí donde usted esté y haga lo que haga, de allá lo va a sacar Dios. De allá lo va a traer y lo va a enamorar tanto que usted jamás se va a apartar de los caminos de Dios. Y entonces, un jueves como hoy, así como estamos esta noche reunidos, en ese entonces se llamaban Jueves de Poder y Milagros. No estaba esta tarima. Allá donde está, en la parte de atrás, había una barra. Aquí habían más baños. Era totalmente diferente. Hasta la pintura, algunas cosas, todo diferente. Pero Dios me estaba viendo y ese día, ese jueves, era el día en que Él me iba a decir: te estoy viendo. Se me quebranta la voz porque fue el día que yo pude sentir la presencia de Dios. Fue el día en que yo pude sentir cómo Dios veía mi vida de manera tan profunda y que quería cosas tan grandes y tan sobrenaturales en mi vida, que sabía en ese momento que no había escapado de sus manos y de su propósito ni un solo instante de mi vida. Que todos esos momentos difíciles que estaba pasando acá en Restrepo y que no me había podido ir de este lugar, era porque tenía un propósito. Porque me estaba sacando de ese Nazaret que yo tenía, de ese Nazaret de donde yo no quería salir. Y ese día, cuando el pastor empezó a ministrar, yo caí de rodillas, como en este lugar, cuando eso no estaba la tarima, como en este lugar más o menos. Y duré como unos 15, 20 minutos, ¿cierto, pastor? Ahí tirada. Yo me levantaba y volvía y caía. Me levantaba y volvía y caía. Y decía: Señor, en ese momento yo me acuerdo que yo le dije: Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres conmigo? Porque yo sentía que todas las puertas se me habían cerrado. Yo sentía que no tenía nada. Yo decía: Señor, ¿qué quieres conmigo? Yo no me podía levantar, era algo tan fuerte dentro de mí. Y mientras yo estaba ahí, Jesús le dijo a Natanael: porque te dije, te vi, me crees. Y conmigo pasó. Yo estaba ahí, sentí la presencia de Dios. Y mientras Dios me ministraba ahí, también estaba ministrando a mi hijo, a Robin Santiago. El pastor ha contado acá en varias ocasiones, él tenía sus piernas totalmente, eran así. Y los piecitos así metiditos. Él corría y se caía, porque se tropezaba de un pie con el otro. Mientras el Señor me ministraba acá, estaba haciendo una obra poderosa en mi hijo.
Y sale una líder, el pastor dio la palabra, dijo: el Señor está enderezando los pies que están torcidos, está enderezando las piernas torcidas. Y yo ahí tirada, yo no era capaz de levantarme. Yo sabía que mi hijo tenía las piernas torcidas. Y en ese entonces había alguien aquí muy querido, se llama Brenda. Y ella cogió el niño y lo trajo. Las piernitas le hicieron así, se enderezaron totalmente. Y para la honra y la gloria de Dios, mi hijo tiene las piernas derechas. Porque cuando Dios te quiere sacar de un Nazaret, cuando Dios te quiere sacar de allá de donde estás, no solamente obra en ti, sino que obra también en tu familia. Empieza a levantar los tuyos, empieza a enderezar lo torcido. Donde había caos y tú creías que estaba bien, el Señor empieza a ordenarlo todo. Y esto duele. Cuando esto empieza a suceder, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, dice: y Jehová hizo de la tierra estaba desordenada y vacía, y empezó a poner orden. Empezó a poner orden en la tierra, a hacer el día, la noche, y las tinieblas estaban, ¿cierto? Estaba oscuro. Así es nuestras vidas cuando llegamos a Jesús. Y empieza el Señor a poner orden, a sacarnos de allá. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien como estamos viviendo, que estamos excelente en lo que estamos haciendo. Pero cuando sentimos la presencia de Dios y nos damos cuenta que Él ha fijado la mirada en nosotros, nos damos cuenta que nada de lo que nosotros pensábamos está bien. Porque Él dice: no es a tu manera sino a la mía. No es como tú crees, sino como yo quiero que sea. Para que se cumpla el propósito de cada uno en las manos de Dios. Así como está usted ahí sentado, yo venía a la iglesia. Bueno, algunos, no todos. Yo venía a la iglesia también y yo pensaba que no tocaba hacer aseo, que no tocaba lavar baños, que el único que oraba por los enfermos era el pastor y el único que tenía que orar era el pastor, y yo llegaba y le contaba mis problemas y ya se solucionaban, ya. Yo también pensé eso muchas veces. Pero cuando Dios nos ve y nosotros nos damos cuenta que Él nos ha visto, el Señor quita el velo que hay en nuestra mirada. Cuando Dios vio a Natanael y le dijo: yo te vi, el velo de los ojos de Natanael fue quitado y se dio cuenta que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que había salido de aquel lugar que él estaba menospreciando. Muchas veces nosotros nos han dicho: no puede, usted no es capaz. ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué va a poder ser usted con ese intelecto? Usted no se ha estudiado. Pero la ciencia, la revelación, la inteligencia viene de Dios. La palabra de Dios dice que todo don perfecto viene del Padre de las luces, y es el que está aquí esta noche si tú lo quieres recibir. Es el que nos acompaña, es el que nos está viendo, es el que obra en cada uno de nosotros. Hay una historia en Jueces capítulo 6 de un muchacho. Dice la palabra que el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Jehová y los entregó en manos de los madianitas por 7 años, en los cuales hicieron cuevas para esconderse, porque venían a destruir y a robarles todo lo que sembraban. Pero en el versículo 11 del capítulo 6 dice que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Cuando nosotros venimos de esos lugares que nos hemos sentido como ahí, como que no podemos, como que no somos capaces,
A nosotros nos dicen algo, incluso no hay necesidad que nos digan, la gente nos ve y se ve que la motivación es poca, que todo nos da miedo, que nos da miedo enfrentar un empleo, que nos da miedo enfrentarnos a formar una empresa, que nos da miedo enfrentarnos a lo que Dios nos ha entregado. Pero Dios, que nos está viendo, Él sabe la capacidad que tenemos porque fue Él el que nos la entregó. La palabra de Dios dice que estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús y que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Pero al parecer Gedeón no sabía esto. Lo saben ustedes, qué privilegio, y lo sé yo, ¿cierto? Dice la palabra en el versículo 11 que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero en el versículo 13 Gedeón pone de por medio los problemas del pueblo y le dice: oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. A veces nosotros pensamos, cuando estamos en esas circunstancias difíciles, eran 7 años que ellos llevaban y les tocaba ocultarse para que los madianitas no vinieran a destrozar. Hasta la comida les quitaban. Tenían que almacenar en lugares, esconderlos bajo tierra. Pero Jehová lo vio. Vio a Gedeón, varón valiente y esforzado, pero mire el concepto que tenía Gedeón de sí mismo. Y le dijo: ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. En el versículo 14 dice: mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. Le dijo: vaya, que usted tiene la fuerza suficiente para salvar el pueblo. Vaya que usted tiene la fuerza suficiente. ¿No te envío yo? No es en mis fuerzas, no es en tus fuerzas que lo vas a lograr, es en mis fuerzas que lo vas a lograr. A veces cuando recibimos una palabra de parte de Dios y nosotros decimos: ¿pero de dónde? ¿Pero cuándo va a pasar esto en mi vida? Yo no tengo los recursos. ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Cómo se van a abrir esas puertas? Y no solamente puertas de bendición económica, sino en la salud también. Nos enfermamos y nos aferramos a un dictamen médico donde decimos: ya el médico dijo que tengo cáncer. Ya está una sentencia sobre nuestra vida. Ya hay un dictamen que nos dice: se va a morir a los 2 meses. Pero se nos olvida que en un momento de nuestras vidas, el velo que nos fue quitado nos enseñó quién es Jehová de los ejércitos, el que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, que por sus llagas nosotros ya fuimos curados. Se nos olvida que Él es el poderoso, el que abre puertas que nadie puede cerrar. Se nos olvida que Él es el que nos dice: fuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Es difícil creer cuando estamos en circunstancias difíciles. Es difícil creer cuando estamos allá en una cama y miramos esa sentencia médica que dice: el cáncer, 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 o cualquier otra enfermedad como la quiera llamar. Es difícil para nosotros creer, pero se nos olvida que Dios nos está viendo y que el velo por medio de nuestro Señor Jesucristo, su sangre preciosa, que Él nos rescató y nos redimió de todas estas cosas.
Y miren lo que dice Gedeón. Viene Gedeón, ay, Señor mío. Dice, Señor mío. Entonces le respondió al Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Será tan chiquitico, se creía tan pequeño, se creía tan poca cosa. Yo me imagino que Gedeón en ese momento pensó fue en los que él veía llegar cada vez que ellos querían. Cada vez que ellos querían venir y acabar con todo el sembradío, que querían venir y acabar con lo que ellos habían construido, él solamente pensaba en eso. Pero se le había olvidado lo que los padres, porque él mismo lo dijo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde está Jehová? El Dios de nuestros padres que dijeron que los sacó de Egipto. Porque habían visto la mano poderosa de Dios cuando Dios los sacó de Egipto. Con mano fuerte y poderosa, dice la palabra. Y en esos momentos él recuerda eso, pero duda de que Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos, y que así como los había sacado de Egipto, también lo iba a levantar a él con su gloria y su poder para defender al pueblo. A veces el Señor da una palabra, cuando el Señor da palabras y dice, levántese. Usted está sano, vaya, toque, porque ya la puerta la abrí. Ustedes sabían que cuando Dios da una palabra hay que obedecerla inmediatamente, porque cuando Él da la palabra ha preparado el terreno, Él ha preparado todo obra a tu favor, todo obra a nuestro favor, y hay que obedecer inmediatamente, no hay que esperar, porque si usted espera, después lo va a tener que hacer en sus fuerzas. Y entonces Gedeón dijo, ¿cómo voy a ir yo si soy pobre? ¿Cómo voy a creer yo en Dios? Muchas veces pensamos, ¿cómo me voy a sanar? ¿Cómo voy a obtener ese dinero que me hace falta? ¿Cómo voy a pagar esa deuda tan grande? Es lo que nosotros pensamos. Y se nos olvida que Él es el Dios del oro y la plata. Y se nos olvida lo que dice el Salmo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando Él dice nada es nada, nada nos faltará. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no vemos la respuesta de Dios cuando nosotros la anhelamos tanto? Porque a veces no estamos preparados para eso. Porque Dios está viendo, Dios ve lo que nosotros necesitamos. Él ve lo que nosotros necesitamos. También dice la palabra que Él no nos da carga que no podamos llevar. Entonces, si Dios lo ha dicho, ¿por qué dudamos? Si Dios ha dicho que este año veremos una gloria mayor, ¿por qué dudamos de esa gloria mayor? Yo sé que muchos están pensando, Señor, ya se llega octubre, noviembre, diciembre, ¿a qué hora, Señor? Ya solo faltan 3 meses, ¿a qué horas? ¿Cuándo, Señor? Tú prometiste que veremos una gloria mayor y todavía no he visto, Señor. Pero el Señor sí te ha visto. Dios sí te ha visto. Y Él sabe que el 2022 no se ha acabado. Él sabe que todavía hay tiempo y Él obra como quiere. ¿Será que el Dios que hizo los cielos y la tierra y es el dueño de todo lo que hay, será que a Él le va a quedar grande el 31 de diciembre entregarte eso que prometió en el 2022? ¿Será que a Él le va a quedar grande entregarte hoy lo que te prometió, que verías una gloria mayor? Es difícil, ¿verdad?
Es difícil para nosotros creer, pero cuando nosotros le permitimos a Dios que obre en nuestras vidas, cuando nosotros le permitimos al Señor que dirija nuestras vidas, nuestros caminos, que se suba a Él y dirija todo lo que hay en nosotros, entonces es fácil creerle. Es fácil. Y ya empezamos a ver, como vio Natanael, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que todo lo puede, al que ellos esperaban, porque ellos lo buscaban, lo esperaban. Juan el Bautista venía hablando de él. Juan el Bautista decía: viene uno más poderoso que yo, al que no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y cuando lo encontraron, Andrés sale por todos lados a decirle: lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. No es el lugar donde tú estás, no es el lugar donde yo estoy. Es la convicción que yo tengo como hija de Dios de saber que es Jesucristo el que hace las cosas por mí, no soy yo en mis fuerzas. No es ese Nazaret donde yo estoy, sino que es Jesucristo el que salió de ese lugar, que viene a hacer lo que para mí es imposible. Él lo hace en un instante. La convicción de quién somos en Cristo, primero lo aprendemos por Jesucristo, y está en Lucas 4:16. Yo se lo leo. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. Entró en la sinagoga, volvió al lugar de donde él se había criado, Nazaret, de donde nadie esperaba nada. Dice: donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Quiere repetir esto conmigo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos creen esta palabra? A veces nos falta fe. ¿No cree usted que el Espíritu del Señor está sobre usted? Somos más privilegiados nosotros que el mismo Natanael. Natanael lo tuvo de frente, los discípulos lo tuvieron de frente, pero ahora Él vive dentro de nosotros. Ahora está Él dentro suyo para dirigirlo, para guiarlo, para levantarlo. La unción de Dios permanece sobre nosotros, dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué duda, iglesia? De la capacidad que Dios le dio para dirigir una empresa, para estudiar, para emprender y también para predicar, para evangelizar. ¿Por qué dudamos? Si ya Dios nos lo entregó todo. No estamos como los discípulos que ellos estaban siempre al lado de Él y Él venía y hacía lo que ellos no podían hacer. Pero ahora nosotros podemos hacerlo todo porque la palabra de Dios la acabamos de leer y dice: cosas mayores verán. ¿Por qué dudamos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer?
¿Por qué dudamos que somos capaces? Les contaba que cuando yo llegué acá y pasó lo que les conté hace ratico, empezó Dios a encauzarme en su propósito. La relación con mi esposo era bastante distante. Él venía cada 6 meses, venía por cierto tiempo. El trabajo de él era así. Se estaba un mes, se iba, a los 6 meses volvía. Y hubo un momento en el que el Señor me dijo, no más. Yo no era casada con él. Y el Señor me dijo, no más. No más fornicación. Y una noche yo lo llamo y le digo, no vuelva. Porque no puedo volver a estar con usted como mujer. El Señor me dio una orden y la tengo que obedecer. Y yo me acuerdo, ahí está mi esposo, que él me decía, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Le decía yo, sí. Dios me dio una orden y yo la voy a cumplir. Y así fue, él venía, él en un cuarto, yo en otro. Nosotros nos mirábamos. Y así pasó mucho tiempo. Mientras él arreglaba una situación que tenía. Yo tenía mucho miedo de casarme. Tenía miedo de ser esposa. Porque había tenido una experiencia donde no me había ido nada bien. Nada bien. Y entonces pasa el tiempo y yo empiezo a pedirle respuesta a Dios. Y Dios me da la respuesta. Y yo digo, Señor, eran las 5 de la mañana cuando el Señor me dio la respuesta y me dijo que me casara con él porque él era el hombre que me había entregado, pero que aún no terminaba conmigo. Y ese no terminaba conmigo. Eran muchas cosas que yo tenía que enfrentar y pasar. Eran muchas cosas que él tenía que procesar en mi vida, que tenía que restaurar en mi vida. Porque cuando nosotros venimos de ese lugar llamado mundo, llegamos a los pies de Dios con muchas cosas. Con muchas cosas que debemos quitar, arrancar, dejar de ver. Y entonces yo digo, Señor, y vuelvo y le pido confirmación. Yo, Señor, si fuiste tú, Señor, el que me habló, yo necesito una confirmación entonces. Y vino una mujer de otro lugar por allá lejos. La trajo una amiga y estaba yo trabajando. Yo tenía un salón de belleza en ese entonces. Y estaba trabajando cuando dice la señora, yo quiero orar por ella. Y a mí me daba temor porque pues yo no la conocía. Y yo decía, yo tengo mi pastor. Y entonces le dije yo, pero ¿cómo así que quiere orar por mí? Dijo, sí, ella es una mujer muy firme en las cosas de Dios. Y si dijo que quiere orar por usted, es porque algo Dios quiere decirle. Y yo estaba pidiéndole otra confirmación a Dios. Y empieza esta mujer a orar por mí y me dice, así te dice el Señor, no temas casarte porque es el hombre que yo he escogido para ti. Vuelve y me da la palabra. Señor, yo me quebranté terriblemente. Y yo empecé a llorar y como al otro día me llama mi esposo y me dice, Arelis, esta es la última vez que yo le voy a decir, no le voy a volver a decir más. ¿Usted se quiere casar conmigo? Y yo le dije por teléfono. Me acordé de todo lo que Dios me había dicho. Y yo le dije, pues sí, casémonos. Pero ahí no terminaba lo que Dios quería hacer. Ya no era yo sola, sino ya éramos los dos. Nos casamos, el pastor nos casó y a los pocos meses mi esposo sufrió un accidente del que Dios le guardó la vida. Se reventaron 3 minas alrededor de él
y la misma explosión lo levantó, lo sacó. Y para la honra y la gloria de Dios, lo único que sufrió fue de un pie que se le partieron los huesos, el calcáneo y algo otras cosas. Pero todo esto lo hizo Dios con un propósito, de que estuviéramos juntos. Un día el niño decía: papá, yo no quisiera que tu pie estuviera enfermo, yo quisiera que estuviera sano, yo quisiera que corrieras conmigo. Y entonces le digo yo al niño: si su papá no estuviera así, no estaría con nosotros. Fue la manera que Dios lo sacó de aquel lugar y lo trajo, y empezamos un proceso los dos. Ya no era yo sola, independiente el uno del otro, como Dios trataba, sino éramos los dos. Y llegar yo a ese lugar donde él estaba, y cuando yo le veo su pierna quemada, porque se le quemó la pierna totalmente por debajo, era solo una ampolla así por la pierna, la parte de abajo. Para cortar el testimonio, llegamos a Bogotá, porque él estaba en un lugar lejos, apartado. Llegamos a Bogotá y allí duré yo 17 días viendo a mi esposo tirado en una camilla, sentada en una silla de esas donde usted está sentado. Yo ahí pasaba el día y la noche. Fueron 17 días que yo duré ahí viendo. Yo decía: Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos pasa esto? Cuando usted quiere a alguien y lo ve sufrir, lo ve gritar, lo ve llorar de un dolor desesperante, es duro. Yo me salía del cuarto y yo lloraba, hermano. Yo lo escuchaba llorar a él y decía: por favor, quítenme este dolor. Y yo salía y yo lloraba allá afuera, y yo corría y buscaba a las enfermeras: por favor, colóquenle algo. Colóquenle algo. Ese muchacho se está partiendo del dolor. Y yo decía: Señor, ¿qué está pasando? Y entonces las enfermeras, muchas veces porque no estaban los analgésicos que él necesitaba, muchas veces porque tenían que, diferentes cuestiones decían. Y entonces pasábamos todas estas circunstancias, y mientras mis dos hijos estaban acá en Restrepo, los dos solos. Yo decía: Señor, ¿qué está pasando? Yo oraba por mis hijos, oraba por mi esposo. Salía, almorzaba, me quebrantaba sola. Y yo decía: Señor, ¿qué estaba pasando? ¿Qué está pasando? Y ahí en esa clínica, cuando le fueron a hacer una operación a él, yo me encerré en el baño y yo lloré. Yo le dije: Señor, ¿qué más va a pasar? ¿Qué más quieres conmigo? ¿Qué más quieres? Tú dijiste, Señor, que no habías terminado conmigo, pero esto es duro, yo siento que no puedo. Pero era la manera que Dios tenía para romper lo que yo tenía en la mente y verlo a Él verdaderamente como ese día lo sentí en este lugar. En esos momentos Él me decía: yo lo voy a levantar, yo lo voy a sanar, yo lo voy a restaurar. Y para mí eso era imposible. Cuando uno está viviendo las circunstancias, se le dificulta creer, se le dificulta pensar que Dios va a hacer algo que lo va a sacar de ese lugar. Lo llevan a esa sala de cirugía y yo me encerré en el baño y yo lloré. Y se me acerca una mujer y me pone la mano sobre el hombro y me dice: no sé las circunstancias por las que estás pasando, pero hay un Dios en los cielos. En esos momentos yo estaba como Natanael, se me olvidaba, estaba como Gedeón, se me había olvidado todo, porque a veces el dolor, las circunstancias, la escasez, todas estas cosas te hacen olvidar los tiempos en los que Dios te ha hablado. Me pone la mano sobre el hombro y me dice: mujer, no sé las circunstancias por las que estás pasando, pero lo que sí sé
es que hay un Dios poderoso en los cielos que puede obrar en tu vida ahora mismo y en la de tu familiar si está enfermo en este lugar. Y para mí eso fue como algo que me fortaleció. Y ella me dijo: no tenga miedo, ponga todo en las manos de Dios. Y oró por mí esta mujer. Y a mí eso me dio tanta fortaleza. Y yo salí otra vez de ese lugar, de ese baño, me lavé la cara. Y cuando salió, él salió bien. Y para la honra y la gloria de Dios, mi esposo salió bien de todo. A diferencia de muchos que han salido muertos de circunstancias de las cuales vivió mi esposo. Cuando Dios te ve, Dios guarda tu familia, guarda lo que hay a tu alrededor. Hay una cobertura sobrenatural sobre todo lo que está a tu lado, sobre todo lo que es tuyo. El Señor hace un vallado, hace un cerco, porque Él empieza a guardar lo que te pertenece, lo que Él te ha entregado, Él lo guarda. No tenga miedo, iglesia, de salir del lugar de donde usted está. No tenga miedo de emprender. No tenga miedo de salir adelante. No tenga miedo de ser esposa, porque la palabra de Dios dice que Él nos da la sabiduría. Es de Él quien viene la sabiduría. No tenga miedo. Si usted está orando por diferentes circunstancias, por enfermedades, por situaciones económicas, no tenga miedo. Pídale a Dios con fe, porque ya Él lo vio. Si usted está en este lugar, fue porque ya lo vio, así como me vio a mí, así como vio a Natanael, así como vio a Gedeón, así lo está viendo a usted, para levantarlo, para guiarlo, para ayudarlo, para restaurarlo. Y miren, hemos llegado a una casa de restauración, a una casa donde nos enseñan sobre qué es la restauración. Y cuando nosotros empezamos a ver esas clases, decimos: santo Dios. Yo no estaba para restaurar, yo era totalmente desbaratado, ¿cierto? O sea, ya uno dice: Señor, tantas cosas habían en mí, yo no me había dado cuenta. Pero el Señor sí se había dado cuenta. Llegamos al taller del maestro y él empieza, ese corazón roto, empieza el Señor a restaurarlo con pasos de amor. Poquito a poquito empieza el Señor a restaurar. Y en el camino nos va a doler, así como a mí me dolió. Pero Dios nos protege, nos guarda y nos ayuda. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que no nos pase como los de Nazaret. Que en Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino, a lo suyo. No dice a los suyos, dice a lo suyo, porque era su tierra, era su pueblo. Dice, y los suyos no le recibieron. Tengamos cuidado que no nos pase eso a nosotros. De que dejemos pasar la visitación del Rey de Reyes. De que dejemos pasar la visitación del Padre, del sanador, del restaurador. Y no le recibamos como es digno de recibirle. Cuando Dios ve, vienen bendiciones juntamente con la mirada de Dios. Todos se saben la palabra donde nos habla de cuando Jacob se casó con Lea y Raquel, ¿cierto? Dice la palabra que vio
Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Vio a Lea, vio el menosprecio. Dios está viendo todo por cuanto tú estás pasando. Así como ha visto mi vida, así como ha visto todo lo que yo pasé, también lo está viendo usted. Lea ni siquiera, en la palabra de Dios dice, y Lea oró, y Lea rogó, Lea ayunó, nada de eso. Y Dios vio el sufrimiento de Lea y le dio hijos, le dio lo que ella necesitaba. De pronto ella en esos momentos, de pronto no, la palabra de Dios dice que ella quería que Jacob la amara así como amaba a Raquel. Eso era lo que ella quería, pero no era lo que ella necesitaba para ser exaltada. No era lo que ella necesitaba para sacarla del anonimato, no era lo que ella necesitaba para servirle a Dios. No era el amor del esposo. Bendijo Dios su vientre y eso era lo que Dios tenía preparado para ella. Entonces no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios tiene para nosotros. Y Dios está viendo todo lo que nosotros necesitamos. A diferencia de Raquel, porque Raquel sí le pidió hijos a Dios. Y dice, Dios escuchó a Raquel, escuchó. A Lea la vio. Lea no abrió su boca para pedir. Raquel la abrió y pidió. Y Dios la escuchó. No piense usted que porque no ha sentido que las cosas están mejorando, que porque no ha sentido que ahora mismo las cosas están tan diferentes a lo que usted está pensando, Dios no lo está viendo. Dios está viendo las circunstancias, Dios está viendo las situaciones. Cuando después que Jesucristo leyó el libro y dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos ¿en quién? En él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz aquí también en tu tierra. Ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? El que viene ahora a decir que el Espíritu de Jehová está sobre mí, que me ha ungido para dar las buenas nuevas, para predicar el año agradable. ¿No es este el mismo, el hijo del carpintero, que ahora viene a decirnos esto? Porque no veían que podía salir algo bueno de Nazaret, porque no creían. Y entonces ellos decían, ¿no es este el mismo, el hijo del carpintero? Y él les dijo, hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Y ellos dudaban. Ellos dudaban de todo lo que estaban viendo, de todo lo que estaba aconteciendo delante de ellos. En el versículo 27 dice, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio.
Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Por eso al principio les decía que Nazaret quedaba por allá, en un lugar apartado, en un lugar alto. Y lo quisieron empujar, lo quisieron tirar, pero él pasó por el medio de ellos y ellos no le vieron, dice la palabra. La palabra de Dios dice, con esto termino, cuando Jesús le dijo a Natanael y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es lo que pasa cuando Dios nos ve y nosotros obedecemos su palabra. Cuando Dios nos ve, el velo es roto, el velo es quitado de nuestros ojos, de nuestras vidas, y empieza todo a obrar a nuestro favor. Empieza Dios a sacarnos de ese Nazaret. Y no solamente dice el Señor que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, sino que también veremos lo que Él ha prometido: cielos abiertos. ¿Quién en esta noche quiere ver los cielos abiertos a favor de su vida? ¿Quién en esta noche quiere creer que se van a abrir puertas de bendición? ¿Quién en esta noche quiere creer que va a ser levantado de esa cama donde está postrado ese familiar? ¿Quién esta noche quiere creer que ese dictamen médico lo anuló ya nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario? Póngase sobre sus pies. Si usted de verdad lo cree, si de verdad lo cree, póngase sobre sus pies. Si usted duda en su corazón de lo que Dios puede hacer en su vida, si usted duda en su corazón que Dios lo ha visto y que lo quiere levantar y prosperar, que está rodeando su familia, que lo está guardando, usted no se imagina de cuántas cosas lo ha guardado Dios que usted ni siquiera se ha dado cuenta. Si usted de pronto tiene dudas en su corazón, dígale al Espíritu Santo que traiga convencimiento. Señor, te damos gracias, papá. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, sabemos que tú nos estás mirando, que tú nos estás viendo, Señor. Tú conoces, Señor, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Tú disciernes, papá. Tú disciernes, Señor, los pensamientos y escudriñas los corazones, Señor. Padre, aquí hay una iglesia, Señor, aquí hay un remanente, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Tú sabes, oh Dios, lo que necesitamos, Señor. Tú sabes, Señor, que nos hemos sentido pequeños ante las circunstancias, incapaces, Señor, de pasar. Incapaces, Señor, de decir: voy a creer, me voy a levantar. Incapaces, Señor, de creer que tú abres puertas. Incapaces de creer que eres el Dios sanador, que eres el Dios que restaura, que eres el Dios que levanta ese hijo, que eres el Dios que trae a ese esposo, que eres el Dios que restaura esa familia, que eres el Dios que restaura ese hogar, que eres el Dios que puede levantar el ministerio, que eres el Dios que puede levantar los dones, Señor. Aquí estamos, papá. Aquí está tu iglesia, Señor, con el firme propósito de creer, Señor, en tu palabra. Una vez, Señor, nos quitaste el velo de los ojos, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, porque hemos creído, Señor, en tu poder. Hemos creído, Señor, en lo que puedes hacer. Que hay personas que están pasando por momentos difíciles. Ore con fe. Ore con fe, porque el Señor está viendo el dolor que hay en su corazón. Dios está viendo la necesidad que hay en su casa.
Dios está viendo cómo ese esposo la trata. Dios está viendo cómo esos hijos se están comportando. Dios está viendo las situaciones y el Señor dice: de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. No lo dude, porque cuando los cielos se abren, hay bendiciones sobre abundancia, de gran manera, que lo único que va a poder ser usted es darle la gloria y la honra de vida a su nombre, al Dios de Jacob, al Dios de Israel, a nuestro Dios. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que estás sanando, Señor. Gracias, Padre, por las puertas que estás abriendo, Padre. Gracias, Señor, por los que estás restaurando para encaminarlos en tu propósito, soberano Rey. Gracias te damos, Papito Dios, en el